no puedo ver. Luz a mi ser cuando siento caer. Luz a lo más oscuro que hay en mí. Cristo, eres luz, eres mi luz. Bueno, ya estamos listos para escuchar la palabra de Dios y qué bueno que el Señor tiene siempre su palabra lista para hablarnos. Yo cuando miraba el video y veía su palabra, podía apreciar ahí, había como un campamento y veía este pueblo que Dios sacó de la esclavitud en Egipto y lo sacó a libertad, pero esa libertad estaba sujetada y condicionada a su palabra. Dios quiso ser aquel guía espiritual que llevaría a su pueblo hacia la libertad. Y lamentablemente el pueblo no lo entendió y lamentablemente nosotros no lo entendemos. Hoy ya estamos casi terminando la serie de mensajes que lleva por título general Dios habla hoy. Hoy tenemos el subtema que tiene especial interés en nosotros. ¿Escuchamos
o no escuchamos su palabra? Ese va a ser el tema y va a ser la respuesta que nosotros tenemos que dar ahora antes de salir por esa puerta. ¿Escuchamos o no escuchamos la voz de Dios? Parece ser que Dios quiso ser el líder de la nación de Israel cuando la sacó a peregrinar hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y el pueblo se comenzó a mezclar y a ver y a observar a las otras naciones. Y llegó un momento que el pueblo dijo: no queremos un Dios invisible, no queremos un rey invisible. Queremos un rey que lo podamos ver y queremos un rey que nos gobierne. Y ya no queremos más que Dios sea nuestro rey. Queremos otro rey, como tienen las naciones. La historia de hoy la vamos a ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12 vamos a comenzar. Primer libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 12, justamente cuando Samuel tiene que dar la respuesta al pueblo, a la petición que le han hecho a Samuel, diciéndole: dile a Dios que no queremos que Él sea nuestro rey y que queremos un rey como tienen las naciones. Y esta es la triste noticia que recibe Samuel, el profeta de Dios, el sacerdote de Dios. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, dice Samuel al pueblo, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Es decir, que el pueblo desechó a Dios desde antes para aceptar otro rey, porque ahora dice: era Dios su rey. Es decir, que ya no es más su rey. Y ustedes han pedido otro rey y han desechado al rey verdadero, a Dios, Jehová de los ejércitos. Y bueno, Dios ha escuchado su voz. Y de aquel día en que los sacó de la tierra de Egipto fue su rey. Ustedes vieron cómo yo los traté, vieron lo que hice con ustedes. Pero para que vean que yo no me opongo a su decisión, les voy a dar lo que piden para que ustedes prueben y después evalúen quién es el rey que ustedes quieren. Y entonces Samuel le dice en el versículo 13: ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Se los ha concedido. Pero les tengo que decir, dice Samuel, que las condiciones frente a Dios son las mismas, porque Dios no cambia. Y Dios siempre tiene los mismos principios. Los tuvo ayer, los tiene hoy, los tendrá mañana. Por eso, ¿escuchamos o no escuchamos esos principios? Y comienza a decirle cuáles son los principios que van a regir, aunque Dios no sea su rey, principios que van a ser para el rey y para el pueblo. Y dice el versículo 14, primer principio, dice: si temiereis a Jehová. ¿Recuerdan aquel Salmo 111, versículo 10? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Entonces el principio no ha cambiado. El temor siempre va a ser hacia Dios, no a los dioses, no a los ídolos, no al enemigo, no a su propio ser. El temor siempre tiene que ser hacia Dios. Primer principio. Segundo principio: y les serviréis. Es decir, no tienen que servir a los dioses como las otras naciones, no tienen que servir al enemigo, caer a sus pies. Tampoco tienen que servirse ustedes mismos. El principio no ha cambiado, el servicio siempre es a Dios.
Y ahora les va a decir otro principio. Dice, si oyereis su voz. Y la pregunta es, ¿escuchamos o no escuchamos la voz de Dios? Dice, si oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros, el pueblo, como el rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien, serán bendecidos. Entonces dice, Dios va a seguir hablando, a pesar de que tengan un rey visible. Los principios no cambian. Si oyen la voz de Dios, tendrán bendición. Y sin perder este pasaje, un poquito atrás en Deuteronomio, en el capítulo 28, Moisés ya se los había repetido. Es la segunda repetición de la ley. Deuteronomio 28, dice versículo 1 y 2. Dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es decir que los principios no han cambiado. Escuchamos, bendición. ¿Y qué pasa si no escuchamos? Y entonces dice Samuel, y quedamos en Deuteronomio 28, que ahora volvemos, dice primer libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 15, podríamos preguntar, ¿y qué pasa si no escuchamos la voz de Dios? Bueno, dice Samuel, si ustedes han decidido no escuchar, dice esto es lo que les va a pasar. Dice, versículo 15, 1 Samuel 12, 15, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Cómo estuvo contra vuestros padres? Vamos a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Dice así, pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es decir que el principio no ha cambiado. Desde que salieron de la tierra de Egipto, Dios puso esa ley. Y cuando en el capítulo 28 le dice, si ustedes escuchan la voz de Dios y la ponen por obra, van a tener todas estas bendiciones. Y leemos desde el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 1 hasta el versículo 14, todas las bendiciones que el pueblo iba a tener si escuchaba la voz de Dios. Pero si el pueblo se rebelaba y decía, no, yo no quiero escuchar la voz de Dios, entonces vienen las maldiciones, que es del versículo 15 de Deuteronomio 28 hasta el final. Todas esas maldiciones. Entonces Samuel frente al pueblo le dice, no importa que ustedes hayan desechado a Dios como rey, pero el principio va a ser el mismo. Escuchan la voz de Dios, tendrán bendiciones. No la escuchan, tendrán maldición. Todas estas maldiciones te alcanzarán. Elegí bendición, ¿escuchamos o no escuchamos? Bendición o maldición, cada uno elige. Dios no nos va a forzar a elegir, como no lo forzó a ellos a elegir rey y a desechar a Dios. Ahora, Él dijo que tenían que servirle solo a Dios, temerle solo a Dios. Y el problema es cuando se levantan poderosos enemigos contra nosotros, que pueden ser, en la rutina cada uno tiene su poderoso enemigo que se levanta y comienza a presionarlo, como dice allí en el Salmo 3, en el versículo 1, muchos son los que se levantan contra mí, dice el salmista. Oh, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Y sí, tenemos adversarios todos los días, pero la forma en que nos paramos frente a estos principios son las decisiones que vamos a tomar. Y esas decisiones afectarán el resto de nuestra vida. No van a afectar hoy, mañana, pasado, sino que van a afectar el resto de nuestra vida.
Y ese es el problema. Y aquí encontramos esta pregunta, esta decisión, esta encrucijada. Vas por un camino, tiene dos direcciones: escuchar, no escuchar. Escuchar bendición, no escuchar maldición. Nosotros elegimos. Entonces, vemos aquí a este rey, el primer rey de Israel, Saúl, es ungido por Samuel, como lo pidió el pueblo. Y entonces Samuel le va a decir Samuel le va a decir a Saúl los principios con los cuales él se tiene que manejar. Y entonces, en primer libro de Samuel, capítulo 10, le dice cuáles son esos principios. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Ahora está hablando con el rey, no está hablando con el pueblo, como hablaba recién, contra todo el pueblo. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Podemos leer el versículo 7, porque está hablando de la unción del rey. Dice que Samuel le habla todo lo que le iba a pasar mientras lo está ungiendo. Y dice el versículo 7: y cuando te hayan sucedido estas señales que él le había dado de antemano que le iban a pasar, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y bueno, ahora vamos a poner las pautas de lo que tenés que hacer. Dice así, versículo 8: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Es decir, nos vamos a encontrar en Gilgal. Dice, entonces, dice Samuel, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz, porque Samuel era el sacerdote. Entonces le dice específicamente, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esas eran las instrucciones. Nos encontramos en Gilgal, espera 7 días, voy a ofrecer el sacrificio para que tengamos paz y la bendición de Dios, y ahí te voy a decir lo que tenés que hacer. Vas a escuchar la voz de Dios, vos y el pueblo. Y entonces, el primer libro de Samuel, capítulo 13, ya en Gilgal, dice, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también oyeron que, dice, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Ya está Saúl, está el pueblo, están en Gilgal. ¿Qué falta? Que se cumplan los 7 días para que venga Samuel, se ofrezca el sacrificio, que el rey reciba las instrucciones y todo va en camino. Ahora comienza la presión, porque el problema es ese, que las cosas las tenemos que decidir cuando estamos bajo presión. Es decir, cuando está todo tranqui parece que somos muy hábiles, pero cuando estamos presionados la cosa cambia. Y entonces dice el versículo 5, entonces allí Saúl y el pueblo en Gilgal, dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Allí está un poderoso enemigo, Saúl en Gilgal con su pueblo, con sus guerreros, y un poderoso enemigo. Acordate los principios: temor de Jehová, servicio a Jehová, oír a Jehová. Temor, servicio y oír. Entonces empieza la presión y todos empiezan a mirar, y eso son como las hormigas que están ahí listos para atacarlos. Se lo van a comer como la... Y ahí están ellos, dice el versículo 6.
Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, es decir, el enemigo ya lo estaba, era tal la presión que se sentían apretados, como en dos mordazas. Dice, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. No había agujero donde meter la cabeza, como el avestruz. Así que se metieron, todos se escondieron. Y como se terminaron los agujeros, no había otro agujero donde meter la cabeza. Dice, ¿qué hacemos? Bueno, vámonos entonces. Dice versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Saúl está en Gilgal, el pueblo todavía un poco queda ahí, un poco está escondido, otro está ahí al ruido de las rodillas y las carretillas temblando. Y está Saúl. Y el enemigo que se le viene, y Saúl tiene que actuar, tiene que tomar decisiones. Parece que él permanece en Gilgal, porque le dijo el profeta, en Gilgal nos encontramos. Y ahí está, él está obediente, ahí, firme. Versículo 8 dice, y él esperó 7 días. Va muy bien. Oyó la voz de Samuel que le dijo 7 días. Dice, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Dice, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces, nos ponemos las sandalias de Saúl. Mira las montañas, las rocas, los agujeros, la cisterna, todo lleno de gente, metido ahí. Mira para atrás, todos los soldados están con las rodillas temblando, las carretillas, todo eso, es un temblor tremendo. Y él mira hacia adelante y ve todo el enemigo que se le viene encima. Y entonces empieza a mirar la hora. Supuestamente un reloj de arena tendría, lo daría vuelta, vuelta, vuelta. Dice, pero 7 días ¿y ahora qué hago? 7 días. Ya sé, voy a tomar cartas en el asunto, dijo. Y entonces dice el versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Dijo Saúl, ya sé lo que voy a hacer. Frente a esta situación tan difícil que se me ha presentado, me voy a disfrazar. Me disfrazo de sacerdote. Traigan las ofrendas, traigan los carneros, los bueyes. Yo voy a ser soy rey, pero no importa. Me voy a vestir de sacerdote. Ahora soy sacerdote. Y se mandó allí a ofrecer, se fue al altar, degolló los animales y los ofreció en sacrificio. Estaba terminando de ofrecer el sacrificio y escucha las sandalias de Samuel detrás de sí. Al 7º día, como él había dicho, él fue exacto. Entonces, dice el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Al 7º día, como había dicho. Y entonces dice, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Qué tremendo, ¿verdad? Para saludarle. Esto me hace acordar, es una hipocresía que realmente cuando la persona está en Orsay, lo que trata de hacer es de apaciguar las cosas, de fingir que está todo bien cuando está todo que se revienta. Pero está todo bien, hola, tú un abrazo acá, abrazo allá, beso acá, beso allá. ¿Qué haces, Samuelito? ¿Cómo andás? Como cuando estaba Jesús allí en el Getsemaní a la noche y se viene Judas con un escuadrón para arrestar a su maestro. Y entonces viene y le da un beso y el Señor le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y aquí está, quiere abrazar a Samuel, quiere saludarlo, quiere mostrarle cortesía, cuando se ha mandado una tremenda macana. Dice entonces el versículo 9, entonces dijo Saúl, el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Versículo 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Se acuerdan? Allí en el huerto de Getsemaní, cuando estaba Adán, que estaba Eva,
que estaba la serpiente, y allí habían cometido pecado. Y el Señor viene y dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? Ah, no sabés lo que pasó. Esta rea que me diste, si no fuera por esta, ella es la responsable. Pero no solo ella, sino que vos sos responsable que yo haya pecado. Allí estaba Adán. Porque la mujer que me diste, la culpa tuya, yo pequé porque ella me insinuó. O sea que la culpa es de ella y la culpa es tuya, Dios. Y no solo eso, dice allí Adán, el problema, cuando habla con la mujer dice: no, el problema es la serpiente, es el enemigo. O sea que el problema es este otro, eres tú y es el enemigo. Y así ha pasado hasta el día de hoy y sigue pasando. Cuando Dios confronta a una persona y dice: no, pero yo... O cuando alguien tiene que declarar su pecado y dice: no, pero fíjate lo que pasó. Dios, todos tienen la culpa menos yo. Entonces dice el versículo 11: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: el pueblo. Dice: porque vi el pueblo que se me desertaba, la culpa del pueblo. Dice: y que tú no venías. La culpa es tuya también, Vos también, Samuelito, tenés la culpa. Dice: y que tú no venías dentro del plazo. ¿Cómo dentro del plazo? ¿Ya estamos en el huerto cambiando palabras? Dentro del plazo, si Samuel no dijo eso. ¿Qué dijo? Volvamos al capítulo 10 y el versículo 8 dice, al final dice: espera 7 días. No dijo dentro del plazo. No dijo que podía caer el primero, el segundo ni el tercero. Le dijo: espera 7 días. ¿Qué dice en el capítulo 13, versículo 11? Dice: porque entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba, la culpa del pueblo, y que tú, la culpa tuya, que no venías dentro del plazo señalado. Mintiendo también. Dice: y además, el enemigo, dice que los filisteos estaban reunidos en Misma, es decir, que él era un santo. Él era un santo. Y así nos pasa a nosotros. ¿Escuchamos o no escuchamos? Y entonces dice: ahora viene el héroe. Como yo soy el héroe de todo. Soy el pecador más grande, pero soy entre todo ese pecado, salgo el héroe. Y dice el versículo 12: me dije, dice Saúl, viendo esta situación, culpa tuya, culpa de aquellos, culpa del enemigo, digo, tengo que hacer algo, claro. Si yo soy el héroe, yo soy el rey. Y dice el versículo 12, Saúl dice, se golpea el pecho y dice: me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Si no fuera por mí, Dios hubiera quedado pagando si no fuera por mí. Menos mal que estoy yo, dijo Saúl, y me esforcé. Todo mentira y todo lo que hizo fue un desastre, pero lo adornó también, como nosotros somos hábiles para adornar nuestro pecado y no damos la razón verdadera de que estamos en pecado, que le fallamos a Dios, que no escuchamos su voz y salimos como héroes. Yo estoy haciendo esto, mirá el sacrificio que me mandé. Deshonró a Dios, deshonró al pueblo, deshonró al profeta, deshonró a todo el mundo, pero él es el héroe. Entonces, dice Samuel, versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. Es una locura lo que has hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que, en vez de decir que somos los héroes, tenemos que decir que locamente hemos hecho cuando desobedecemos la voz de Dios. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Qué lástima, ¿no? Porque si oías, bendición; si no oías, maldición. ¿Qué problema, qué locura te mandaste? ¿Por qué? A ver, Samuel, explícame mejor porque yo no entiendo. Bueno, dice versículo 13, la segunda parte: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios y que él te había ordenado, pues ahora dice: Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Quiere decir que este acto, que él era el héroe, siendo el pecador más grande, afectó su vida, su reinado, el reinado de Jonatán, porque supuestamente después de su reinado vendría su hijo, después vendría el hijo de Jonatán y los hijos de los hijos de los hijos, o sea que afectó a toda una generación. Entonces no es solo el problema de él, y nunca más por toda la eternidad se va a sentar en el trono de Dios un rey que descienda de la línea de Saúl. Es una tremenda maldición, jamás se va a sentar. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y no escuchamos la voz de Dios, esperemos maldiciones. Y mirá si esto no es una tremenda maldición. Entonces, cuando yo no soy obediente a Dios, dice, bueno, vos querés hacer la tuya, querés hacer lo que bien te place, bueno, hacete a un costado porque ya no me serví, me voy a buscar otro que realmente escuche mi voz y que yo lo pueda poner para bendecir al pueblo. Bueno, dice versículo 14, así que como te portaste tan mal, Saúl, dice, versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dice, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Escuchamos o no escuchamos? Si escuchamos, bendición. Si no escuchamos, maldición. Los principios de Dios no cambian. ¿Es blanco o es negro? Entonces, cuando nosotros queremos hacernos los héroes y queremos, aunque vayamos tropezando y haciendo las cosas mal, Dios dice, correte porque yo voy a buscar a otro. Si vos vas a hacer las cosas a tu manera, andá a hacerlo a otro lado, no lo hagas en mi reino. Y entonces se busca otro, y justamente de ese otro que se buscó va a haber uno que se va a sentar en el trono eternamente y para siempre, que es el ungido, Jesús, que es descendiente de la línea de David y no de Saúl. Y será así por toda la eternidad. Y todas las generaciones que vienen atrás de Saúl se acuerdan del abuelo Saúl, de la macana que se mandó y de la maldición que los agarra a ellos. Y eso nos habla de que las decisiones que yo estoy tomando hoy van a afectar a mi hijo, a mi nieto y a toda la descendencia. Y entonces cuando el abuelo hable, cuando los nietos dicen, ¿y el abuelo? No, el abuelo, uy, gracias a tu abuelito, nosotros estamos como estamos. Entonces las decisiones que vos estás tomando hoy, que estás bajo presión, que tenés tantos problemas, que la situación te envuelve y que no sabés, tenés cuidado con esas decisiones. Porque eso es lo que va a pasar, el enemigo te va a apretar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a escuchar o no escuchar? Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Dice el Salmo 85, versículo 8, con esto hacemos el cierre. Salmo 85, versículo 8. Dice el salmista allí, Salmo 85, 8. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dice, voy a escuchar la voz de Dios, porque si no se lo vamos a volver a la locura. Entonces cuando la maldición nos alcanza, tenemos que volver para atrás a ver qué es lo que hemos hecho. Los principios no cambian, son poquitos. El temor de Jehová, servir a Dios y también oír la voz de Dios. Dios habla hoy. ¿Escuchamos o no escuchamos? La respuesta está en cada corazón. Lo que va a pasar en el futuro depende de esa respuesta, para tu vida y para tu descendencia. Y tú cosecharás para tu vida y para tu descendencia bendición o maldición, dependiendo si escuchás o no escuchás la voz de Dios.
Vamos a orar. Te agradecemos, Padre Celestial, porque el mensaje a través de la historia es claro y siempre es el mismo. Y siempre estamos tomando decisiones. Y de nuestras decisiones depende mucha gente, mucha gente, mucho pueblo. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz, a temerte solo a ti, por más grande que sea el enemigo, por más que parezca que nos está comiendo, siempre el temor a ti deberá estar. Ayúdanos a mirar eso y a no servir a los dioses, a no servir al enemigo y a no servirnos a nosotros mismos, sino servirte solo a ti. Y que cuando abramos este libro y escuchemos tu voz, seamos obedientes, porque de la dependencia en las actitudes y en las decisiones que tomemos, será afectada nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor, para construir ese futuro que será de bendición para todos aquellos que nos heredarán en este peregrinar. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.